¿Cómo estamos? Saludos para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Hoy nuevamente vamos a estar comentando temas del Evangelio de San Juan. Hoy toca lección número 3, la historia de fondo, el prólogo, la introducción del libro de San Juan. Nos va a hablar de Jesucristo, de lo que es, cómo es y qué ha hecho por nosotros. Bendiciones amigos, saludos para cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Hoy nuevamente pues estamos aquí para poder compartir con ustedes. Saludamos a todos los amigos donde quiera que nos estén viendo a través de la pantalla, en la Unión Americana, en varios países y también aquí en Guatemala. Así que vamos a iniciar con el repaso de la lección. Hoy nos toca ya lección número 3 e iniciamos con el día domingo. Dice: en el principio, el Logos divino. ¿Amén? El Logos divino. ¿Qué es el Logos? El Logos es el verbo. El verbo es el creador. Y el creador es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a estar leyendo el libro de San Juan 1 al 5. Ustedes tienen su Biblia en la mano. Siempre estamos ahí recordándoles que tengan sus Biblias a la mano, porque todo lo que se escucha en todas las personas que hablan de la palabra de Dios, siempre hay que corroborarlo con nuestra propia Biblia. Dice San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como que nos hace un chirmol ahí, no podemos entenderlo bien, pero después vamos a ir parte por parte. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo. Uno de maestro enseña a los niños el famoso verbo en las oraciones. ¿Qué papel tiene el verbo en una oración? Pues el verbo es la palabra que da sentido a toda la oración. Es la palabra que le da como el sabor al entendimiento de lo que se está expresando. Por ejemplo, el niño, por ejemplo, Sergio está cantando muy bonito. ¿Cuál es el verbo ahí? Cantando, el verbo cantar, porque le da sentido a toda la oración. Imaginemos, Juan está cantando muy bonito. Si quitáramos el verbo, decía Juan está muy bonito, no se entiende. Igual, el verbo en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Creador. Y Él le da sentido a todo el universo, le da sentido a todo lo creado por Él. Miren, vamos a ir poco a poco y dice: en el principio era el verbo. En el principio, desde Génesis. Desde Génesis, hermanos, Cristo existía desde el principio, dice. A ver, ¿en dónde dice aquí que Cristo ya existía? Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso, hermano, miren, cuando Dios dijo que sea la luz, aparece Cristo en el desorden de la tierra. Toda la tierra estaba vacía y desordenada. Lo primero que apareció fue Jesucristo, el Creador. En el principio era el verbo.
desde el principio. Y no solo estamos hablando de Génesis, hermanos. Estamos hablando desde el principio de todo. Jesucristo era el Verbo. Jesús estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, dice. Claro que el Verbo era Dios. Jesús, el Logos, era Dios, es Dios. Pero no Dios el Padre, sino que Dios el Hijo. Y el Verbo era Dios, dice. Vamos a analizarlo. En el principio era el Verbo. Jesucristo del principio era el Hijo de Dios. El Verbo era con Dios, estaba con Dios en el cielo. Y el Verbo era Dios y era Dios mismo también. Es el Hijo, el Dios Hijo. Sabemos que está el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Son tres, pero no tenemos tres dioses, son tres personas divinas en un solo Dios. Este era en el principio con Dios, dice, estábamos hablando de Génesis. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Miren, hermanos, todo lo que se creó, toda la creación del mundo, el universo, todo el sol, la luna, todo fue hecho, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Tu vida, mi vida, fue hecho por Dios, fue hecho por Jesucristo, por el Logos divino, el Verbo divino, el Hijo de Dios divino, el Dios divino, el Creador divino. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz de los hombres era el Verbo, era Jesucristo. Miren, hermanos, que desde el principio Jesucristo estaba en el mundo para quitar las tinieblas. Jesús vino al mundo cuando estaba desordenada, vacía en tinieblas. Jesús aparece y los empezó a ordenar. Lo empezó a llenar. Quitó las tinieblas y lo alumbró. ¿Cómo están nuestras vidas? La primera lección, hermanos, que yo tomo de esto es que cuando Jesús llega donde hay desorden, donde hay tinieblas, donde hay vacío, Jesús lo alumbra, lo llena y lo ordena. Por eso es que muchos de nosotros llevamos una vida desordenada porque aún no hemos conocido, no hemos aceptado a Jesucristo, el Verbo, el Logos, en nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros antes de conocer a Jesucristo, seamos sinceros, nosotros llevamos una vida desordenada, hermanos. Llevamos una vida vacía, una vida llena de tinieblas espiritualmente hablando. Cuando una persona está fuera de Jesucristo, fuera de la luz, vive en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? El pecado. Jesús, hermanos, es el Verbo, es el que da sentido a la oración, decíamos, a la frase, al pensamiento. Jesús es el centro del universo. Jesús es el que da vida, el que le da sentido a todo el universo, a todo el mundo. Y cuando nosotros aceptamos esa luz en nuestras vidas, Jesús también pone sentido a nuestra vida. Le pone sentido a la vida en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con el vecino donde nosotros vivimos. Jesús le da sentido a eso, hermano. Por eso hay que aceptar a Cristo en nuestros corazones. Miren, hermanos, qué grande es nuestro Señor, el Verbo. El Verbo, hermanos, es Jesucristo. El Logos divino es Jesucristo. Él es el creador. Él es el que creó todo. Por eso nosotros, perdón, ahí decía que el verso 4, Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida. Usted quiere una vida ordenada, llena de bendiciones y con la luz de Cristo. Acepte a Cristo en su corazón. La luz en las tinieblas resplandece, dice. Miren, hermanos,
Cuando uno lleva una vida de pecado, anda en la oscuridad, pero cuando aceptamos a Cristo, esa luz de Cristo resplandece en esa vida de oscuridad que nosotros llevamos. Aceptemos a Cristo. Aceptémoslo como el verbo en nuestras vidas, que le dé sentido a nuestra vida, que le dé sabor a nuestra vida, que sea comprendida nuestra vida delante de Dios porque tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. El día lunes dice, la palabra hecha carne. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Miren, hermanos, que el verbo es la palabra. Es una palabra. Pero la palabra es Jesucristo. Miren. Para esto vamos a leer Juan 1, 1 al 3 y el 14. Vamos a leer el 14. Ya leímos el 3, el 1 al 3. El 14 dice. Y aquel verbo, lo voy a poner en la pantalla para que nosotros podamos leerlo ahí también. Dice, la palabra hecha carne. Estoy en el día lunes. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra hecha carne. El verbo hecha carne. Qué bonito. Miren, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios buscó varias maneras de poder estar con su pueblo. Y en una de esas, en el libro de Éxodo, Dios le habla a Moisés para que le haga un tabernáculo, una tienda para habitar con ellos, pero espiritualmente hablando. Dios estuvo en el Antiguo Testamento, hermanos, espiritualmente con su pueblo, porque Él siempre quiere estar con su creación, con su pueblo, con lo que ha creado, con lo que es suyo. Quiere habitar, quiere estar con Él para estar cerca de ellos. Y lo estuvo, hermanos. Pero ahora, con nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Jesús se hizo humano, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios usó la palabra en la creación. ¿Y quién es la palabra? Es Jesús. Jesús es la palabra. Y miren, hermanos, que esta misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Seguimos. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que la palabra llega, subyacente traducida, habitó significa colocarse en una tienda de campaña, como lo estuvo espiritualmente Dios entre su pueblo. Pero miren, hermanos, lo más hermoso es que Jesús vino, se hizo hombre para estar en contacto con la humanidad. Vino a demostrar el amor de Dios para con toda la humanidad. ¿Para qué? Para que creamos en Dios, para que miremos el amor de Dios. Qué bonito es, hermanos, que Dios tanto nos ama, tanto ama al mundo, que miren, hermanos, realmente ha demostrado Dios desde la creación que ha querido estar con nosotros desde Adán y Eva. Él estuvo con ellos, andaba de la mano con Adán y Eva, paseaba con ellos en el jardín del Edén. Cuando pecaron, buscó la manera de habitar con la humanidad en tiendas, en tabernáculos, en tiendas que lo llevaban aquí, lo llevaban a otro lado. Quería estar con su pueblo. Pero aún tanto es el amor que nos tiene, que su Hijo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. ¿Quién le hizo carne al Hijo? Dios mismo por medio de su Santo Espíritu en María, la madre de Jesús. Buscó a una señorita, pues fecundó al Hijo de Dios en el vientre de María y se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren, hermanos, qué bonito es que el amor de Dios, pienso,
¿Cómo es el amor de Dios que nos ha soportado a nosotros, la humanidad, hermano? Nosotros somos malos. Sea usted o yo que hemos aceptado a Cristo Jesús, que lo conocemos, que lo predicamos, que lo leemos en su palabra, nosotros somos ingratos. ¿Cómo es el amor de Dios con nosotros? Que aún así como nosotros estamos, Él quiere estar con nosotros. Él desea estar con nosotros. Él quiere andar con nosotros, convivir con nosotros. Debemos de poner nuestra parte. Debemos de poner nuestra parte, y esto lo habla el día martes. Oír o no oír la palabra. Juan 1:9-13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, Jesús vino en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, oír o no oír, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Qué ingrato es la humanidad, hermanos. Todos en ese entonces hablaban del Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir y todo. Pero cuando vino Jesucristo, el Creador, la creación donde nosotros estamos, vino el autor de la vida, el autor de la creación de todo. El pueblo en ese entonces no lo recibieron, lo rechazaron, hermanos. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero hermanos, no todo fue así, sino que hay una cosa ahí. La luz, ya sabemos que aleja las tinieblas. ¿Quién es la luz? Es Jesús. Las tinieblas, el pecado. Vino la luz, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Vino a este mundo. Así como la creación, cuando vino la luz, quitó las tinieblas. Y esa luz, como ya había tanto pecado en el mundo, estaba en oscuridad espiritualmente hablando. Vino la luz, que es Jesucristo, a alumbrar el mundo. Pero ¿qué pasó? Muchas personas no vieron esa luz, no aceptaron a Cristo, no recibieron a Jesucristo como su luz. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Cuando usted va caminando en una oscuridad, pero llega alguien y le dice: hermano, tome esta lámpara para que alumbre su camino. Usted lo toma para ver bien su camino. Pero miren, hermanos, en nuestra vida espiritual nosotros nos pasa esas cosas. Así como el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, en esa época, no aceptaron a Cristo Jesús. Igual, en este tiempo nosotros también no aceptamos a Cristo Jesús. Somos gente ingrata. Oír o no oír la palabra. Oír o no oír a Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, solo escuchamos la palabra, no lo oímos, no lo entendemos. Somos gente, hermanos, que no aceptamos a Cristo Jesús. Aquí habla de dos tipos de personas: los que aceptaron a Cristo Jesús y los que no lo aceptaron. Los que lo aceptaron fueron llamados hijos de Dios. Y los que no lo aceptaron, hermanos, los que no lo oyeron, cuando dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy. ¿En qué tipo de personas estamos nosotros ahora? Nosotros vamos a la iglesia. Usted va a la iglesia, yo voy a la iglesia. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios o estamos haciendo lo que nosotros nos dé la gana? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Ya aceptamos esta luz para que nos guíe en nuestra vida? ¿O nosotros estamos haciendo lo que queremos en nuestra vida, aún yendo a la iglesia adventista del séptimo día? Los que estudiamos la Biblia, los que cada día tenemos una lección, cada día lo estudiamos la Biblia, lo entendemos. Hermanos, fallamos todavía.
Mire, este sábado vaya a la iglesia. Cuando esté en la iglesia, mire todo si estamos haciendo bíblicamente todo. Si los hermanos van vestidos bíblicamente como lo debemos de hacer. Si nuestras hermanas como van con el pelo. ¿No? Estamos a la moda del mundo, pero no a la moda con Jesucristo. Preferimos nosotros las tinieblas que la luz, que es Jesucristo. Nos adaptamos más a la vida moderna que el mundo nos ofrece. El pelo cancha, el pelo no sé qué, las ropas escotadas, las minifaldas, los hombres en playera. No tenemos reverencia en la casa de Dios. Aún nosotros somos bautizados, aún actuamos así. Somos gente ingrata. No cambiamos nuestra vida, hacemos lo que nos da la regalada gana. No oímos la palabra. Muy pocos lo recibieron, los discípulos lo recibieron, lo aceptaron, muy pocos. Fueron llamados hijos de Dios. ¿Qué debo hacer para ser llamados hijos de Dios? Primero, obedecer la palabra de Dios, bautizarme, aceptar a Cristo en mi corazón, hacerlo, oír la palabra. Aquí en la lección dice, oír o no oír la palabra. ¿Hacemos o no hacemos lo que dice Jesús? Miren, hermanos, que nosotros ahora tenemos la oportunidad. Bueno, yo siempre digo que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades porque dio una oportunidad cuando vino en carne y hueso, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y no lo recibieron esa gente, entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad, Dios da oportunidad. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Tenemos esa oportunidad de aceptarlo como nuestro Salvador. Pero no solo de boca, hermanos, yo me bautizo y ya, pero todavía estoy lleno de pecado, todavía hago con mi cuerpo, con todo lo mío, lo que me da la gana, hermanos, estamos mal. Hay gente que dice, la luz de Cristo brilla en mí. Brilla en mi rostro, brilla en mi cuerpo. Pero ¿cómo está el pelo? ¿Cómo está el rostro? Hermanos, ¿cómo estamos vestidos? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo nos comportamos en su casa? Voy a unir esto con el día miércoles, temas que reaparecen, creer o no creer. Hermanos, ¿estamos creyendo o no estamos creyendo? Hablamos del oír, ahorita es creer o no creer. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Yo creo. ¿Hace lo que está diciendo? No, solo lo que me conviene hago. La Biblia dice, no te pintarás el pelo. Yo me pinto mi pelo. La Biblia dice, no usarás minifaldas. Yo uso minifaldas. Está hablando a una señorita, a una mujer. El hombre dice, el pelo bien cortado, pelo largo. El Señor dice, no usarás aretes porque eres hombre. Hay hombres que usan aretes. Miren, hermanos, nosotros a veces decimos, creemos solo de boca. Nuestro corazón está lejos de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Estos temas que yo estoy, bueno, yo lo tomo personal, mi comentario personal. Pero hay que pensar. Vamos a ver Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, dice, no envió a su Hijo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la frase que yo quiero tomar, hermano, lo voy a poner en la pantalla nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo es la obra suya? Está reflejando la luz de Cristo. Hay una persona, me dijo una vez, Dios abrió mis ojos. Ahora la luz de Cristo resplandece en mi rostro, en mi vida. Lo decimos, hermanos. Lo hablamos. Pero amamos más al mundo, amamos más el pecado del mundo que a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la vida que llevamos refleja más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Se reflejan más las tinieblas en nuestra vida que la luz de Cristo. Entonces, solo de boca nosotros decimos un montón de cosas. Y si nosotros rechazamos esta luz que es Jesucristo, ya estamos condenados. Usted puede sentar en la iglesia. Este sábado puede estar sentado en la iglesia escuchando, participando, dirigiendo, predicando. Pero, ¿cómo es nuestra luz? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la salvación vino al mundo, la luz está en el mundo, Cristo está en el mundo, la salvación vino al mundo y todo. Y los hombres, cuando dice los hombres, está hablando de hombre y mujer, señorita, joven. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién está amando más usted? ¿A quién amo yo más? ¿A Cristo? ¿A la luz? Se va a reflejar la luz en mí. En mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en el testimonio. ¿Qué testimonio doy yo si voy en la calle vestido como del mundo? Mi rostro como del mundo, mi pelo como del mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo son sus obras? Hagamos una autoevaluación. ¿Cómo son mis obras? ¿Cómo son sus obras? Ahí digamos, la luz de Cristo está reflejando en nuestro rostro, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿O estamos mal? ¿O estamos de cabeza? Estamos sentados en la iglesia, pero estamos perdidos. Hay que hacer Miren, hermanos, el creer es obedecer y hacer la voluntad de Dios. Eso es creer. Usted cree en Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Si es así, usted está haciendo la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios. Estoy poniendo por obra su palabra y sus mandamientos. Pero hermanos, si no estoy haciendo la voluntad de Dios, es porque no estoy creyendo en nuestro Señor Jesucristo. No estoy obedeciendo sus mandamientos, es que no estoy creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Los que aceptan a Cristo no son condenados, vienen a la luz, son llamados hijos de Dios. Los que no aceptan a Cristo son condenados, viven en las tinieblas y serán juzgados. Hermanos, ¿qué pierde usted? Yo voy a decir algo, voy a dar un ejemplo. Todo el mundo quiere salvarse, pero a veces perdemos nuestra salvación porque yo de hombre me pongo un arete, me hago un tatuaje, no sé. O violo el sábado. Hermanos, ¿qué quiero perder yo? Mejor perder el arete y yo como hombre me pongo y lo tiro, perder el arete y ganar mi salvación. O perder mi salvación y quedarme con el arete. Muchos de nosotros hacemos eso. Solo es un ejemplo del arete. Hay muchas cosas que nosotros hacemos. Hacemos nuestros propios deseos en nuestro cuerpo y decidimos perder nuestra salvación. Rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, y esto lo dice el día jueves. Temas que reaparecen, la gloria. Rechazamos la gloria que Jesús tiene desde el principio. El honor que tiene en el cielo junto a su Padre. Hermanos. La gloria que tiene cuando nació en este mundo. Que no le dieron en ese entonces, cuando Él vino al mundo. No le dieron esa gloria que debería de merecer cuando Él vino al mundo.
No le dimos, hermanos, no le dieron. Y aún nosotros ahora no le estamos dando esa gloria en nuestra vida. La gloria de Cristo debe de reflejar en nosotros, pero que refleje, hermano, no solo de boca lo decimos. Que refleje en nuestra vida. Que esa gloria de Jesús en la cruz del Calvario, donde demostró el amor de Dios por nosotros, que sea reflejada, que nosotros aceptamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Una muerte, mire hermanos, Jesús murió como el criminal más horrible de toda la historia, de toda la humanidad. Cargó los pecados del mundo, los pecados suyos, los pecados míos. Él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo abandonó porque estaba muriendo como el pecador más grande en el mundo, pero él sin pecado. Miren, hermano, esa cruz ahora para nosotros, esa cruz ahora para nosotros es nuestra salvación. Es donde está la misericordia de Dios por la humanidad. Es donde Dios entregó su Hijo para que usted sea salvo y yo sea salvo. Dice un personaje, no nos hagamos tarugos, dice. No nos hagamos tarugos, hermanos. Seamos sinceros. Seamos cristianos verdaderos. Si usted y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hagamos lo que Él desea. Que su luz sí se refleja en nosotros. Dejemos las tinieblas. Que por algo que hago mi cuerpo pierdo mi salvación. Mejor pierdo esas cosas del mundo y no perder mi salvación. Prefiero perder cosas del mundo, de las tinieblas, que perder mi salvación, que perder la luz que ilumina mi vida, ilumina mi camino, ilumina mi familia. Cuando en una familia los hijos hacen lo que quieren con su cuerpo, con sus vidas, y también la mamá y el papá hacen lo mismo, estamos en tinieblas. Pero cuando existe en la familia el reglamento, las reglas en los hijos según la Biblia, no estrictamente, no podemos, pero al menos algunos. Hermano, nuestra vida cambia, nuestra familia cambia, porque Cristo brilla en nuestra familia. Pero hermanos, me llamo de la iglesia verdadera adventista del séptimo día, pero en la calle, hermanos, yo dando un testimonio mundanal, estoy poniendo mal a nuestro Señor Jesucristo, me estoy burlando de Él. El que no cree ya ha sido condenado, al creer es obedecer a Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Hoy estudiamos lección número 3 y se tituló La historia de fondo, el prólogo, la introducción. Bendiciones, hasta la próxima. Deje su comentario y comparte el video. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.